Esto que tiene repercusión internacional afortunadamente ya está llegando a Europa porque es un bochorno el atraco que se está cometiendo de manera chavista contra los jueces, contra las empresas, contra los funcionarios, contra la UCO, contra la Guardia Civil y contra todo aquel que investiga la corrupción de Pedro Sánchez. No tienen ninguna dignidad y se está viendo en estos días cómo se están protegiendo unos a otros, cómo sustentan sus pactos en los nacionalistas, en los herederos de ETA. ¿Quién va a negociar y en qué idioma con el salvadoreño? ¿Y quién va a negociar ahora con Bildu por Signa? Lo harán en euskera, no se lo creen ni ustedes. Cuando el gobierno esté acorralado nos llevarán a monarquía, república, cualquier trampa, porque el sanchismo es eso. Que no está en la agenda de un gobierno que, como todos sabemos, está solamente a rescates, a apagones, al abandono de las infraestructuras, a la corrupción y, por tanto, no tiene tiempo para pensar en España. Son propuestas que no están en la agenda de la banda del Peyot, pero sí en la Comunidad de Madrid. Carta que nos emitió el presidente para buscar su titular del día antes, pero que era inasumible por invasión de competencias y por un motivo básico, es que no tiene presupuestos. No tiene competencias, no tiene presupuestos, pero sí tiene leyes nefastas que han provocado que desde que Sánchez gobierna se han hundido 300.000 viviendas que han salido del mercado del alquiler. Desde que Pedro Sánchez gobierna, los precios de la vivienda y la falta de construcción y de medidas liberales está desguazando un mercado que afecta a España entera, muy especialmente a Barcelona y a Cataluña, que están sojuzgadas por el nacionalismo, por el comunismo, por la gestión de estos señores y que está triplicando la ocupación, que es un delito como lo es la inquiocupación, que se está cebando, por cierto, con la convivencia en muchos barrios de toda España y que están fomentando, entre otras cosas, los narcopisos, que también fomentan el mismo resultado. Pero eso no está en la agenda de estos señores. ¿Qué van a saber ellos que con 15 pisos públicos pagados por todos los españoles nos vienen a dar lecciones a todos los demás? ¿Qué vamos a hacer? En materia de energía, recordé que después de más de un mes desde el apagón, lo único que están buscando, como siempre, es ganar el relato que tanto le gusta al fiscal para intentar echarle culpas a los demás cuando resulta que Red Eléctrica es un monopolio y que, por tanto, la gestión eléctrica depende del gobierno. No saben qué ha sucedido porque, sobre todo, lo que no quieren es contar la verdad. Y cuando ayer parecía que ya empezaban a repartir las culpas, le han echado nuevamente la culpa a las eléctricas porque están en esa lucha furibunda por dividir y por enfrentar público con privado, nuclear con renovable, porque es de lo que viven, de la confrontación y de buscar culpables y nunca soluciones para España. El 80% de lo que recaudan los madrileños con su trabajo, con su contribución, se lo lleva la Administración General del Estado para después fabricar embajadas y naciones paralegales que no existen ni existirán, pero que nos cuestan tanto a todos los demás. Y con ese 20% después, los que estamos aquí tenemos que hacer unos presupuestos generales con los que trabajar al servicio de todos los madrileños. Pero eso no importa a los señores de la izquierda de esta Cámara, ni al PSOE, ni tampoco a Más Madrid, porque están con los comunistas, con los nacionalistas y con aquellos que quieren desguazar España y convertir a la Comunidad de Madrid en su cajero oficial, en su cajero, para pagarlo. Y eso es lo que dije. Por eso recordé que no hay derecho a que la deuda de Cataluña sea de un 31% de su Producto Interior Bruto, también la falta de médicos en toda España, que estamos en huelgas entre los médicos, pero parece no importar, porque en España solamente se pueden manifestar los señores de la izquierda con sus sindicatos, pero todos los demás se tienen que callar y ser cómplices. También recordé que el Gobierno tiene que pagar el 50% de la dependencia de todas las regiones y no lo hace en la Comunidad de Madrid, que apenas llega al 27%. Por tanto, el Gobierno de Sánchez abandona a los dependientes. Recordé que la corrupción ata al Gobierno, y ese es el problema, y por eso, una vez que han amnistiado a sus compañeros de Andalucía, harán lo propio con los golpistas, porque esa es la mayor corrupción de Estado que existe, mantenerse por 7 votos a costa del desguace de España entera. Y eso es lo que yo denuncio cuando se utilizan los traductores y los pinganillos para decirle a los españoles que en su tierra son extranjeros, porque nos van diciendo que España es una nación plurinacional, como dijo el señor Otegi hace tan solo 2 días, no lo ocultan. Esto que tiene repercusión internacional afortunadamente ya está llegando a Europa porque es un bochorno el atraco que se está cometiendo de manera chavista contra los jueces, contra las empresas, contra los funcionarios, contra la UCO, contra la Guardia Civil y contra todo aquel que investiga la corrupción de Pedro Sánchez. Y también defendí en Cataluña, que es donde toca, esos cupos inconstitucionales
el tener que pagar embajadas, el tener que soportar el ataque constante a los españoles, la ruptura de Cataluña porque es inconstitucional, como lo es la amnistía, como es el negocio corrupto independentista que blanquea delitos, que avisan que lo volverán a hacer mientras borran esos delitos del Código Penal. Eso es corrupción de Estado que va a hacer mucho daño porque no tiene marcha atrás, señorías, y ustedes desde Madrid no logro entender cómo lo defienden. Maniatan a los funcionarios, van a hacer imposible el 155 cuando lo vuelvan a hacer, que lo avisaron. ¿Quién lo va a poder controlar? ¿La Policía Nacional? ¿La Guardia Civil expulsada de Cataluña? Eso es lo que defendí. Y por sí, y además fui a defender que las lenguas cooficiales en cada lugar del Estado donde estamos, bien, se puede hacer como hizo el señor Illa en su primera intervención o como lo hicieron mis compañeros. Lo que no voy a defender es una España plurinacional, como ustedes quieren, señores de la izquierda, que de manera traidora no lo llevaban en ningún programa electoral y están abandonando a España para mantenerse por esos votos. Se deben los votos unos a otros. Que pocas naciones del mundo tienen una lengua como la española, el español, que une a 600 millones de personas por todo el planeta. Esa maniobra del traductor mal llamado pinganillo lo único que hace es reducir las lenguas cooficiales a instrumentos separatistas, a una farsa. Ni el catalán ni su literatura se merecen esa utilización, porque el nacionalismo no es cortesía precisamente. Y cuando uno va y recibe a alguien en su casa, lo cortés es hacerse entender. Y lo único que se hace es instrumentalizar la riqueza lingüística de España para hacernos sentir extranjeros en nuestra casa. Es un disparate hablar en español en el pasillo y entrar a pretender robar a España entera y a Madrid y hacerlo en cualquier otro idioma. Así que el español o el castellano, como es la lengua oficial del Estado, la vamos a defender allá donde estemos, porque ese esperpento está minando la vida pública. No tienen ninguna dignidad y se está viendo en estos días cómo se están protegiendo unos a otros, cómo sustentan sus pactos en los nacionalistas, en los herederos de ETA. ¿Quién va a negociar y en qué idioma con el salvadoreño? ¿Y quién va a negociar ahora con Bildu por signa? Lo harán en euskera, no se lo creen ni ustedes. Ya lo dijo Bildu, ya lo dijo Otegi. Vamos a esa nación plurinacional, a esa república plurinacional. Por Madrid y por el Partido Popular no será. Será con su aquiescencia, con su colaboración, porque necesitan mantener la trama de corrupción que tardará muchísimo tiempo en deshacerse. Por eso van contra los jueces, por eso van contra el Estado de Derecho. Y eso es lo que denuncié en la conferencia de presidentes. Y cuando el gobierno esté acorralado nos llevarán a monarquía, república, cualquier trampa, porque el sanchismo es eso. Dicen de catetos. ¿Saben lo que es cateto? Llamarse Juan y pedir que por favor en el País Vasco te llamen John, porque si no te quedas fuera del sistema público o te quedas fuera de las subvenciones. Eso es lo que hacen ustedes utilizando las lenguas cooficiales. Cateto es tener un consejo de gobierno que habla en español perfecto, pero que luego le exige a los médicos tener que hablar en vasco si quieren atender. Eso sí que es cateto. Cateto es tener que llevarte a tus hijos a La Rioja porque el sistema público los abandona y no los escolarizan. Eso es lo más cateto. Cateto es no defender la lengua de Cervantes, 600 millones de personas que hablamos esa lengua, de más de 1000 años de cultura en español. Y ¿saben lo más interesante de todo? Que lo puedo decir precisamente desde la región más abierta y más libre que existe, que es la Comunidad de Madrid, a la que vienen ciudadanos de todos los rincones del mundo a huir de su comunismo, de su chavismo y de sus trampas, pero también vienen desde otras regiones de España huyendo del nacionalismo, a ser vascos, catalanes o ser navarros en libertad. Así que todo eso es lo que defendí en la conferencia de presidentes y lo hice con total firmeza y confianza en lo que estaba defendiendo. Esto es lo que pasó y no lo que le quieran contar los de siempre. Muchas gracias.